Mi querido, les invito a buscar en sus Biblias, allá en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 22, vamos a cerrar este capítulo y vamos a iniciar el 23 con algunos versículos. Es interesante que el doctor Lucas va a tomar, escúcheme bien, casi 3 capítulos para narrarnos lo que ocurre con el apóstol Pablo en Jerusalén. Dios ha advertido al apóstol Pablo. Se lo ha comunicado a través de profetas, a través de mensajeros. Pablo sabe que le esperan momentos difíciles. La condición de Pablo ya en este punto comienza a cambiar. Él creyó que pagando votos de purificación y por sí mismo podría calmar el celo religioso de sus hermanos compatriotas. No fue así. Lo acusan, hay deseo de sacarlo, lincharlo. Pero es interesante ver que Dios va a utilizar la autoridad romana para proteger al apóstol Pablo. Nos quedamos que Pablo está dando un discurso de defensa en las gradas en el templo. El auditorio hebreo ha guardado silencio. Ahí están, escuchando lo que Pablo les está diciendo, y para sorpresa del magistrado, del tribuno, de la guardia romana, Pablo aparte que ha hablado en perfecto griego, ahora está hablando en perfecto arameo a la congregación de Israel. Judíos celosos, pero ellos le escucharon. Si tú miras conmigo en capítulo 22, el verso 23, dice el verso 22, y lo oyeron hasta esta palabra. ¿Qué palabra? Verso 21, el término gentiles. Lucas va a considerar entonces, y hoy vamos a ver la perturbación, el poder y la polémica que se produce cuando Pablo nuevamente va a defenderse frente a sus acusadores. En primer lugar, observemos la perturbación de los judíos. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Dice el verso 22, que los judíos escucharon el testimonio de Pablo. Pablo dice, yo estuve del lado de ustedes. Yo tuve el mismo celo, cometí o hice las mismas acciones que ustedes. Lo hice por celo religioso. Pero Pablo está tratando de convencerles qué fue lo que ocurrió en su corazón. Él narra su experiencia de conversión. Él narra la confirmación del Señor cuando él, como todo judío, estaba orando en el templo y Dios le da un éxtasis y le muestra cuál es el ministerio que él tiene que hacer. Pablo sabe que su predicación es hacia el mundo gentil. Cuando dice estas palabras, la reacción de los judíos lo oyeron hasta esta palabra. Qué interesante. Ahora, aquí hay un cuadro importante que es por eso que Lucas toma mucho tiempo. Esta será la última vez que el apóstol Pablo predica a los judíos. Dios ya ha cerrado la puerta del mensaje a ellos. No significa que quedaron descalificados para siempre, sino que sencillamente Dios los puso a un lado. ¿Sabía usted que el último testimonio que Dios le dio directamente a la nación de Israel fue el de Esteban? Dios le había enseñado a la nación de Israel que todas las cosas debían constatarse por 2 o 3 testigos. Juan el Bautista fue el primero, enviado por el Padre. En segundo lugar, fue la persona de Cristo Jesús que él dio el testimonio a los suyos, y los suyos no le recibieron. El tercer testimonio ya está el del Padre, ya está el del Hijo, y el tercer testimonio es del propio Espíritu Santo, ya que Esteban, lleno del Espíritu Santo, les predicó. Ya después de esta ocasión, en 20 años después, no más de ese tiempo, Jerusalén va a ser completamente destruida. Hasta los años 1948, pero aún la dureza de la nación de Israel persiste. Ahora, Dios le había dicho a él que Dios lo enviaría. Ahora es interesante, mira conmigo el verso 22. Entonces alzaron la voz. La turba escuchó el término, la palabra gentil, diciendo, quita de la tierra, ¿a quién?
a tal hombre. La reacción es violenta. Esta respuesta es importante en el argumento del libro de los Hechos. ¿Por qué razón? Porque vemos acá que finalmente Pablo es la última vez que tiene contacto con ellos. Verso 23, y como ellos, ¿qué dice el texto? Gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. En otras palabras, es una reacción violenta. Son hebreos. Normalmente los hebreos, cuando había mucho enojo, tenían esta reacción, pero es una reacción judicial, es una acción de desprecio y de rechazo. Esta es una expresión profunda de enojo. Esta conducta describe lo que es aquellos que rehúsan seguir el Evangelio o responder positivamente al Evangelio. Responden con pasión, con celo, con enojo, con violencia. Vemos aquí entonces la perturbación de los judíos, la reacción de los judíos y mira, el rechazo de los judíos. Al final del verso 22 dice, porque no conviene que viva. ¿La reacción cuál es? Hay una perturbación. Hay una reacción de parte de los judíos. La reacción de parte de los judíos es por el término gentiles. Y ellos ahora, hay un razonar, ellos llegan a una conclusión. En verso 22 lo vemos. No queremos que él siga, ¿qué? Viviendo. Es la forma que tienen de solucionar los problemas. Con Juan el Bautista consintieron su muerte. Con Jesús le dijeron a Pilato, crucifícalo. Entréganos a quién, a Barrabás. Y no tuvieron problema en dar muerte a Esteban. Ellos dicen, si le damos muerte porque no conviene que viva. Interesante, pero déjame decirte algo. Aún no ha llegado la hora del apóstol Pablo. Vamos a ver todo lo que va a ocurrir, capítulo 24, 23 hasta el 28, toda la travesía, 2 años, muchos peligros, muchos intentos de dar muerte. Pero aún no ha llegado su hora. Y vamos a ver por qué. Pero es la reacción normal de personas. Violencia, rechazo, desprecio, cuando no quieren oír el Evangelio. El razonar, dijeron ellos, ¿por qué no lo quitamos? Observa ahora, hemos visto en primer lugar la perturbación, hasta el término judío. Observa ahora la presencia, el poder romano, verso 24 al 29. ¿Qué hizo la autoridad romana con Pablo? Mira el verso 24. En primer lugar, vamos a ver su intervención y van a custodiar. Verso 24, mandó el tribuno que le metiesen, ¿en dónde? En la fortaleza Antonia. Ya lo han hecho una vez. Recuerda que Pablo está en las gradas, está hablando, está en arameo, la guardia romana no entiende lo que está pasando, pero comienzan a ver la agitación, los gritos, que muera, quítenlo, vienen sobre él, e inmediatamente actúa la fuerza pública. Lo custodian, lo protegen y le van a pedir una confesión. Mira el verso 24. Y ordenó, esta es la autoridad del tribuno, ordenó que fuese ¿qué? Examinado. ¿Con qué? Este es un interrogatorio, pero más que es un interrogatorio con dureza. Cuando azotaba Roma, era posible que esa persona muriese. Es la misma forma, o sería la misma forma que hicieron con la persona de Cristo Jesús. Dio la orden de investigar, de interrogar. Están detrás de una confesión, producto de la flagelación. Es decir, que el azote romano era el medio para poder producir ¿qué cosa? Una confesión. Ahora, es evidente que ellos no saben. Ya lo han acusado que era un egipcio revolucionario y Pablo les ha dicho en perfecto griego que no lo es. Se han sorprendido. Porque ellos vieron a un personaje, a un hebreo sin mayor presencia, pero que les habla en perfecto griego. Y le dice que es ciudadano de Tarso. Para saber, mira la confesión, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa que clamaban así contra él. Es decir, que ellos no tienen idea lo que está pasando. De hecho, porque Pablo les habló en lengua aramea. Observa ahora el poder de Roma. Custodian, protección, interviene, es la fuerza pública, es la razón por la cual ellos están en Jerusalén y están en esa torre, están acuartelados en la torre
donde mide aproximadamente 40 metros de altura, donde ahí están los soldados, cerca de 1000 soldados están ahí para proteger, para custodiar, para traer tranquilidad. Observa ahora lo que Pablo va a decir, observa, ciudadanía. Pero cuando le ataron con correas, es decir, lo están preparando ¿para qué? Para la confesión, en otras palabras, para la tortura. Pablo dijo al centurión que estaba presente, al que tenía la autoridad: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Tienen que haberse estremecido. Hasta ese momento, Pablo no ha dicho su ciudadanía. Él dijo que nació en Tarso, pero no les ha dicho nada más. Pablo apela a algo interesante legal. Era prohibido por el derecho romano, por la ley romana, maltratar a alguien, castigar a alguien, si primero no se demostraba qué cosa. No es culpable por presunto delito, sino que es inocente hasta que sea comprobado. Y Pablo está apelando a eso. Mira el verso 26. Cuando el centurión, ¿qué pasó? Oyó, fue y dio aviso al tribuno diciendo: hey, ¿qué vas a hacer? Nos hemos metido en un serio problema con él. Porque este hombre, ¿qué? Es ciudadano romano. La ley romana lo amparaba. ¿Qué iba a ocurrir? La misma acción que estaban cometiendo con él, la ley inmediatamente debía aplicarla a aquel que la estaba cometiendo, infringiendo la ley. Mira, ¿quién viene? ¿Vino quién? El tribuno, y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Sí, no le había dicho que era, le dijo que era ciudadano de Tarso. Ahora, solo había muy pocos sectores que eran colonia romana. Por ejemplo, si alguien nacía en Filipos, Filipo era una colonia romana. Significaba que los que nacían ahí nacían con la ciudadanía romana. Ahora, no porque Pablo nació en Tarso significaba que era ciudadano romano. Pero Pablo, ¿qué le dice? Yo soy ciudadano romano. Y mira la reacción. Verso 28. Respondiendo el tribuno: yo, con gran suma de qué, adquirí esta ciudadanía. Los historiadores no están seguros si la ciudadanía se podía comprar. Es evidente que hubo movimiento de dinero ilícito para que este personaje lograse ¿qué? La ciudadanía. Por lo general, la ciudadanía se daba por nacer en el lugar, por algún reconocimiento especial que Roma le daba a alguien, o porque algún pariente había prestado servicio militar con fidelidad a Roma. Roma le premiaba otorgándole ¿qué? La ciudadanía. Es posible que algún antepasado de Pablo, algún abuelo de Pablo, haya adquirido de esta forma la ciudadanía. Pero aquí encontramos uno que la compró. Pero Pablo tiene ¿qué? Todo el derecho. Ahora, Pablo no parecía ser un ciudadano romano. Pero cuando llegó el momento de defender su derecho con las leyes, ¿él qué hizo? Utilizó las leyes. Entonces Pablo dijo: pero yo, dice él, lo soy, hablando de su ciudadanía, lo soy ¿de qué? Desde nacimiento. Serio problema tiene ahora. ¿Cuál fue la orden? Saquen una confesión. ¿Y sáquenle la confesión mediante qué? ¿Ah? Mediante tortura, azotes. Es interesante este punto. Verso 29, para avanzar rápidamente. Así que luego se apartaron de él. ¿Por qué? Ya conocen la ley romana. Lo que les iba a dar, mira qué palabra, tormento. Primera vez que se utiliza ese término tan fuerte ahí. Así que, verso 29,
y luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo que temor por haberle ¿qué? Atado, por haberlo privado de la libertad y no tener idea qué es lo que está pasando. Es interesante que encontramos acá este cuadro en la vida de él. Observa ahora rápidamente, quiero terminar el capítulo, la polémica en la defensa de Pablo. Lo llevan, lo interrogan, se dan cuenta de la condición que está. Hemos visto la perturbación de los judíos, hemos visto el poder de Roma y el poder del derecho romano. Observa ahora la polémica en la defensa de Pablo, porque nuevamente Pablo tiene que compadecer ahora, pero va a ser ante el concilio, el Sanedrín. Observa ahora el verso 30. La audiencia ante el Sanedrín. Al día siguiente, el tribuno, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaba a los judíos, le soltó de las cadenas. Vemos acá que ellos, en un proceder correcto, quieren saber por qué se produce tanto alboroto con este personaje. Ellos van a ver y se va a citar al Sanedrín, se va a citar al Consejo Judicial, la autoridad máxima judía en aquel tiempo, que tenía que ver con razones religiosas, no civiles. La parte civil estaba Roma presente, pero ellos miraban la parte religiosa. Y mandó venir a quienes, a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. El Sanedrín es convocado porque es la corte suprema de los judíos en temas de religión, y el tribuno quiere saber por qué tanto alboroto, qué pasa. Ahí vemos entonces la audiencia ante el Sanedrín. Observa conmigo el alegato inicial, capítulo 23, verso 1. Miremos lo que Pablo hace y lo que Pablo va a decir. Yo creo que en este punto ya Pablo tiene que tener claro algo. Que le va a hacer ¿qué cosa? Imposible predicar el Evangelio. El Señor tiene que mostrarle que su ida a Jerusalén, si bien es cierto, está bajo los propósitos de Dios, Dios es soberano, pero Israel ya no quiere prestar oídos. Dios volverá a tratar con ellos al final del tiempo de los gentiles. Pablo lo enseñará en Romanos capítulo 11, versos 25 al 27. Miremos lo que Pablo va a hacer ahora. ¿Qué es lo que Pablo hace? Y se observa qué es lo que Pablo dice. Presta atención. Una contemplación profunda es lo primero que vemos. Verso 1. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Mirando fijamente ¿a quién? Al concilio. No te olvides que años atrás Pablo también fue ¿qué? Parte de este concilio. Los observa. No sé si estará buscando caras conocidas, observando quiénes son. Ahí hay autoridad. Recuerda que ellos son la Corte Suprema de Justicia en temas religiosos. Ahí están. Pablo los observa, no simplemente contempla una contemplación profunda de quiénes son, sino que en segundo lugar presenta a Pablo una conciencia pura. Observe lo que les dice. ¿Cómo los llama? Varones, hermanos. Por lo general, cuando un judío estaba en esa situación, se dirigía a ellos como señores gobernantes o ancianos de Israel, en cierta forma reconociendo la autoridad de ellos. Pero Pablo le dice, varones ¿qué? Hermanos. Pablo fue miembro, él tenía voto. ¿Qué significa? Un escaño. En otras palabras, tenía ¿qué? Capacidad de opinión. Y él se presenta ahí diciendo, yo tengo también ¿qué cosa? Una opinión. Yo tengo una opinión. Y mira lo que dice Pablo, verso 1. Varones hermanos, yo con toda buena ¿qué? Conciencia he vivido delante de Dios ¿qué? Hasta el día de hoy. Muchos de ellos lo conocían. Y mira lo que está diciendo Pablo, que aún en el pasado, cuando él perseguía a los creyentes, lo hacía ¿en qué? De buena conciencia. ¿Lo tienes? Porque dice, yo he vivido
con buena conciencia, ¿qué? Hasta el día de hoy. Lo que está diciendo que si yo he cambiado y si tengo un mensaje nuevo y les hablo del Mesías, también lo estoy haciendo en limpia, ¿qué? Conciencia. Él no tiene un doble estándar de vida. Pero ojo, Pablo no se está justificando por medio de sus acciones de conciencia. Si tú miras en 1 Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, Pablo dijo así: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Tu actuar de buena conciencia no te justifica. Y aquí quiero decirte algo, que es muy posible que a veces tomamos decisiones y a veces hacemos cosas en buena conciencia, pero eso no siempre garantiza que aunque lo estás haciendo en buena conciencia, lo estás haciendo ¿qué? Bien. Porque a veces podemos confundirnos. Sabemos qué es la conciencia, sabemos qué es la voz de Dios, sabemos qué es lo que nos dice está bien o está mal. Saulo en el pasado tenía la aprobación de este mismo grupo, del Sanedrín, para hacer lo que hacía, porque él les pidió ¿qué? Cartas. Él lo perseguía obedeciendo todas las leyes. Y ahora él está diciendo, yo lo hice en conciencia, pero ahora yo sigo las leyes ¿de quién? De una autoridad superior al tribuno, al concilio humano, que es la voluntad de Dios. Ahora es interesante que una conciencia, una mala conciencia, un mal accionar en el tiempo puede producir dureza de conciencia. En otras palabras, conciencia cauterizada, que es una conciencia encallecida. Y escúcheme bien, eso también le puede ocurrir ¿a quién? A creyentes. Creer que sus acciones están correctas, descuidando las reales motivaciones. Pablo dice que algunos predican a Cristo por envidia o por contienda. Hay malos obreros. Puedes hacer el ministerio con heno, paja y hojarasca y hacer el ministerio. Pero puede ser que se está haciendo con una conciencia que está aquí, cauterizada, insensible a la dirección del Señor. Observa conmigo la polémica que se produce. Pablo mira a la audiencia ante el Sanedrín, el alegato, vemos aquí una contemplación, Pablo mira al auditorio, Pablo dice, yo he actuado con limpia conciencia. Observa la confrontación punzante de Pablo. Verso 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que hicieran qué? Que le golpearan, que le golpeasen en la boca. Es una acción judicial. Es como decir, cállate, no sigas diciendo qué. Nuevamente lo quieren silenciar. ¿Qué fue lo que dijo ahora Pablo? Ya no mencionó la palabra gentiles. Él sencillamente le dice, hey, lo hago en limpia conciencia. Ellos interpretaron como una ofensa. ¿Cómo es que ellos que lo quieren acusar, que lo quieren linchar, les esté diciendo que todo lo que hace, lo hace ¿qué? En limpia conciencia? Ahora es interesante, esta orden la da ¿quién? El sumo sacerdote Ananías, un personaje, de acuerdo al historiador Flavio Josefo, que no era tan limpio en conciencia. Se robaba los diezmos de la gente, hacía abusos en el templo, pero él era la autoridad máxima. Y aquí reacciona dando ¿qué cosa? Una orden. Mira el verso 3. Entonces Pablo le dijo, esta fue una reacción de Pablo, no sabemos el tenor, no sabemos la entonación, pero Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, ¿qué? Pared blanqueada. No sé si Pablo lo conoce o no, lo reconoce o no, pero le pegó. De hecho, el Señor Jesucristo fue un poquito más sagaz en su acusación. Mateo capítulo 23. Él le dice, ustedes son
sepulcros blanqueados, por afuera limpios, pero por dentro llenos de podredumbre, y los trató de hipócritas. Saulo le dice, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Es decir, tu responsabilidad, la responsabilidad de ustedes es vigilar por la nación de Israel de acuerdo a la ley de Dios. Porque es la forma, es el único documento legal que ellos tienen para tomar decisiones. Pablo le dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y qué haces? Y que quebrantando la ley, me mandas ¿qué? Golpear. ¿Sabes por qué? Porque Deuteronomio 25, los primeros 2 versículos decían lo siguiente, que no se podía golpear a nadie si primero no se demostraba ¿qué cosa? Que era culpable. Lo dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 y 2. Dice, y si hubiere pleito entre alguno y acudiere al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le dirá, hará echar en tierra y hará azotar en su presencia. Según su delito, será el número de azotes. No podía ser castigado sin antes que se demostrase, se juzgase. Por eso Pablo le dice, tú que estás para proteger la ley, ¿qué haces? No la cumples, la quebrantas. Verso 4. Los que estaban presentes dijeron, hey, al sumo sacerdote, ¿qué? De Dios, injurias. Es decir, protegen ¿qué cosa? La autoridad de este personaje. Ahora, Pablo dijo, y voy a decirles algo acá, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Como, no sé, hay varias teorías. Primero, Pablo no conoce que este personaje, Ananías, que he mencionado acá, fuera la autoridad, la máxima autoridad. No lo sabe. Pablo ya ha pasado tiempo fuera de Jerusalén. Segundo lugar, es posible que Pablo, recuerdas que él tenía problemas a la vista, no pudiese distinguir bien. Yo tiendo a creer un poquito acá que Pablo usó un poquito de sarcasmo. Porque le está diciendo, si realmente eres el protector de la ley, ¿por qué actúas como uno que ni siquiera la conoce? Mire la apelación interesante que hace Pablo. Ya Pablo sabe que de esta no va a salir bien. De hecho, todos los que enfrentaron el Sanedrín no le fue bien. Observa conmigo lo siguiente. Él ya sabe que por más que aclare su defensa, por más que predique el Evangelio a Cristo, no van a responder. Entonces creo que aquí Pablo, con mucha sabiduría, algunos lo acusan de mucha astucia, cambia la táctica. ¿Qué hace ahora? ¿Qué va a hacer ahora? En primer lugar, él apreció, él observa y se dio cuenta de algo, de las diferencias que habían. ¿Qué diferencias habían en el Sanedrín? Observa el verso 6. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Notando. Tiene mucho discernimiento acá. Tiene mucha sagacidad en este aspecto. Notando que una parte era ¿qué? De saduceos y otra de fariseos, ¿qué hizo? Alzó la voz en el concilio. Encontró ¿qué cosa? Un punto débil. Hay un poquito de astucia acá en Pablo. Usted sabe que hay un dicho que dice, divide a tu enemigo y vencerás. Pablo no es un manipulador, pero Pablo se dio cuenta de qué cosa. Que él, presentando el Evangelio en este punto, no iba a salir bien. Y míralo, y observa lo que hace. ¿Qué dice ahora? Varones hermanos, yo soy ¿qué? Fariseo e hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de qué más. Y de la resurrección de los muertos, ¿qué? Se me juzga. Mira la inteligencia de Pablo. Pablo sabe que al utilizar esta audiencia
reaccionan por palabras. Primero, gentiles. Luego, conciencia. Y ahora otra palabra. Resurrección. ¿Por qué? Y apunta a la diferencia, verso 7. Cuando dijo esto, ¿qué dijo? No que él era fariseo. Ahora, entre paréntesis, Pablo fue fariseo. Ahora es ¿qué? Cristiano. Pero Pablo va a discernir para su protección, y cuando dijo esto, se produjo ¿qué cosa? Mira lo que dice ahí. Disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice Lucas? Y la asamblea que se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ellos eran los teólogos liberales de aquel tiempo. Pero los fariseos afirmaban que ellos creían en la resurrección, creían en los espíritus, creían en los ángeles, porque en cierta forma los fariseos creían ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ese es el gran común denominador que tiene Pablo con ellos. Que ambos, mal interpretado el Antiguo Testamento, pero igual ¿qué cosa? Lo creían. Jesús le dice a los fariseos, ¿cómo leen? ¿Cómo leen? Lo creían, pero lo interpretaban ¿qué? Mal. Verso 9. Y hubo un gran, ¿qué? Vocerío. Finalmente se produjo una tremenda confusión, un conflicto religioso. Los celos, las divisiones religiosas produjeron ¿qué cosa? División. Tú ya sabes entonces, hay ciertos temas que hay que ser tan sabios, porque en medio los mencionamos, alteran los partidos y producen ¿qué cosa? División. Y hubo gran vocerío. Y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, ¿qué? No resistamos ¿qué? A Dios. Algunos comienzan a ¿qué? A apoyar al apóstol Pablo. Mira el verso 10. Y habiendo grande ¿qué? Disensión, es decir, no simplemente hubo una división, sino que Lucas utiliza un término, una expresión, se produjo una mega de división. El tribuno teniendo temor de qué? De que Pablo nuevamente, mira la expresión, fuese qué? Despedazado. Wow. ¿Qué hace? ¿Despedazado por quién? Por los santos varones de Dios, los representantes de Dios, religiosos. Queridos, si miramos la historia del cristianismo, los errores o los horrores más grandes vinieron de parte de la religión y del celo religioso. Podríamos tomar y contar historia de la Inquisición, de la persecución. Nuevamente, la fuerza pública interviene, las autoridades entran en acción y Pablo nuevamente es escoltado, Pablo nuevamente es protegido. Terminemos. Aquí está el cuadro. La última vez que Pablo va a dar su discurso a los judíos y no le fue bien, no hay conversión. ¿Estaba equivocado? ¿Llegó equivocado? Recordemos que el compromiso de Pablo por los hermanos romanos es sincero. Observa el verso 11. La presencia y promesa del Señor a Pablo. Lo que ocurre en este verso 11 asegura todo lo que va a pasar hasta el capítulo 28. Observa conmigo. En primer lugar, mira la presencia y la promesa del Señor a Pablo. Ya hemos visto la perturbación de los judíos, hemos visto el poder de los romanos, hemos visto la polémica en la defensa de Pablo frente al concilio. Veamos ahora una intervención especial de Dios o de Jesús en la vida del apóstol Pablo, la presencia y la promesa del Señor a su siervo, a Pablo. Verso 11. Vemos ahí una aparición del Señor. A la noche siguiente, ¿qué ocurre? Se le presentó el Señor. Me encanta. Porque en medio de los sufrimientos, y escúcheme bien, nunca se ha prometido que en el ministerio no van a haber problemas.
Jamás el Señor nos ha dicho, haz el ministerio, obedece mis mandatos, predícales la palabra y no vas a tener problemas. Por el contrario, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá ¿qué? Persecución. Pero aquí encuentro que el Señor confirma su promesa. Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay algo que le da una firmeza en el ministerio, es saber que el Señor está a nuestro lado, respaldando el ministerio. Ahora escúchame bien, el ministerio no se respalda por el contingente de personas que se trae, sino por la fidelidad del siervo de Dios a obedecer la palabra de Dios. El contingente, la gente que viene, no es la forma de medir el ministerio. Eso es el mundo. Porque Jeremías fue un hombre fiel y no se convirtió nadie con él. Pero aquí hay algo interesante. Cuando Juan ve a 7 candeleros y en medio de los 7 candeleros ve a Jesucristo paseándose y él ve que en sus manos él protege y tiene a los ángeles de las 7 iglesias, yo creo que el Señor tiene en su diestra a sus siervos que con fidelidad le siguen, le obedecen y predican su palabra y les protege. No hay mayor bendición saber que el Señor está ¿qué? A nuestro lado. ¿Y qué le dice al Señor en esta aparición? Y le dijo un mandato, bien claro, ten ánimo. Pablo, pues, como has testificado de mí, ¿dónde? En Jerusalén. Es decir, el Señor no simplemente confirma a su siervo, sino que también el Señor confirma el ministerio de su siervo. El Señor le está diciendo, sigue, ¿qué? Predicando. Yo estoy contigo. Él está honrando al Señor. Y es mi oración que nuestra iglesia, que desde este púlpito siempre se predique, ¿qué cosa? La palabra de Dios, el Evangelio. Que Cristo sea exaltado. No mi capacidad, mi conocimiento. Que la gente vea a quién. A Cristo. Y le dijo, ten ánimo. Es decir, sigue adelante, sigue predicando. Y el Señor le hace una pequeña aclaración. Que yo diría que es una importante aclaración. Así como estás predicando acá, ¿en dónde? En Jerusalén, así es necesario que testifiques también en dónde. En Roma. Va a tardar 2 años. Pablo va a correr peligros. Van a querer lincharlo. Van a preparar un complot. Pero escúcheme bien, Pablo es invencible. ¿Sabes por qué? Porque Dios, ¿qué le ha prometido acá? ¿Qué le ha prometido acá? Protección. Que Pablo va a cumplir ¿qué cosa? Su propósito. Y esto me anima. Porque el Señor va a cumplir su propósito en mi vida. Querido hermano, eso debe animarte. Porque el Señor va a cumplir el propósito ¿en dónde? En tu vida. Y aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? La va a perfeccionar. Charles Stanley, en su programa de televisión, comienza siempre con esta propaganda. Dios moverá cielo y tierra para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y yo lo creo. Dios moverá cielo y tierra. Porque Jehová, Salmo 138:8, Jehová que cumplirá su propósito en mí. Pero yo debo estar seguro que ando en limpia conciencia, que estoy obedeciendo y soy sensible a la presencia de Cristo en mi vida. Que el Señor añada su bendición. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno. Y esta reflexión, Señor, acerca de la perturbación, el poderío de Roma, la polémica, pero esa presencia especial de Cristo en la vida del apóstol Pablo nos anima a nosotros, porque tú cuidas a tus hijos, a tus siervos, y tú confirmas tu obra, tu ministerio, el servicio en el cual tú nos has puesto, Señor, para tu gloria. Te doy gracias, Señor, y añade tu bendición, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.